Para explicar el funcionamiento de una aplicación en Rails, procederemos a crear una nueva aplicación en Rails con el siguiente comando: Rails New y el nombre de la aplicación. Se está creando, además se instalará y correrá el bundle install, que son las gemas que necesita el proyecto. Una vez terminado de instalar las gemas, entramos a la carpeta con el nombre del proyecto. Hacemos un bundle install para verificar que todas nuestras gemas estén instaladas correctamente. Ahora abriremos el proyecto con la ayuda de un editor llamado Sublime. Puede usar el editor de su preferencia. Abriremos nuestra aplicación y aquí tenemos la estructura del proyecto. Para explicar mejor la estructura de Rails, utilizaremos el siguiente comando, que generará una vista, controlador y modelo, ya que Rails utiliza el modelo vista controlador. Crearemos un post con un título, un texto. Los dos puntos text sirven para que cree un text area e indica que es un string. Corremos. Esta operación generará varios archivos en nuestro proyecto Rails. Ahora procederemos a ejecutar la migración. Esta migración se creó al crear el scaffold y creará nuestra base de datos. Esta parte la explicaremos más adelante. Nuestra migración ha sido creada. Ahora en la carpeta app encontraremos dentro la carpeta assets y dentro de estas tres carpetas: image, javascript y stylesheet. En image se encuentran las imágenes que podremos utilizar en nuestro proyecto. En javascript deberían estar todos los javascripts para nuestro proyecto, y en stylesheet todas las hojas de estilo. Esa es la manera que Rails maneja este tipo de archivos. Dentro de controllers encontraremos los controladores de Rails. En este caso tenemos post controller, que es el controller generado mediante el scaffold. Dentro de este tenemos un CRUD creado por Rails. Dentro del model tenemos la clase post. En el model va toda la lógica de Rails. Este método llamado example es cómo se crea un método en el model. La clase post utilizará este método siempre que lo necesite. En las vistas encontramos la carpeta post, que fue generada por el scaffold.
En esta carpeta se creó un edit, un index, un new y un show, que son parte del CRUD. Ahora en la carpeta config encontramos las rutas. Las rutas es como comunica Rails las vistas con el controlador. En la carpeta DB tenemos la carpeta migrate, donde se encuentran las migraciones. Las migraciones son como maneja la creación de las bases de datos Rails mediante Active Record. Aquí tenemos cómo se crea mediante una migración una tabla con sus datos. Al ejecutar la migración, esta generará el esquema. El esquema es muy importante que no se modifique, porque puede causar fallos en el sistema. Rails además crea, además de los datos, la fecha de creación y actualización. Los seeds son para precargar los datos en nuestra aplicación Rails. Podemos crear un post con un título y un texto, y al ejecutar el comando tendremos un post con estos datos. En el CMD ejecutaremos el comando rake dbzip, que cargará nuestros datos guardados en el zip. El gemfile, en este archivo encontramos todas las gemas necesarias para que nuestro proyecto funcione. Además, aquí podemos agregar nuevas gemas para, por ejemplo, si necesitamos otra base de datos, instalamos la gema de Postgres y también podemos colocar la versión que vamos a utilizar. Es muy importante colocar la versión, porque si otra persona utiliza nuestro proyecto, podrá utilizar la misma versión que nosotros utilizamos y no una actualizada o una antigua. Ahora procederemos a ejecutar la aplicación. En las rutas cambiaremos esta ruta que no tenemos por la de nuestros posts y el controlador index. Al ejecutar nuestra aplicación debería mostrarnos todos los posts, porque en el controlador index recuperamos todos los posts de la base de datos. En index, en la vista, así es como mostramos nuestros posts. Rails S es el comando para levantar el servidor en Rails. Lo ejecutamos y abrirá el puerto 3000. Vamos a nuestro navegador preferido, colocamos en la dirección localhost 3000. Como vemos, tenemos un error, y es porque en la ruta nos equivocamos. Los controladores siempre van en plural, entonces cambiamos a plural, aumentándole una S, actualizamos la página y vemos que obtenemos el index. En este caso no tenemos nada porque no tenemos ningún post creado. Entonces creamos uno, ingresamos el título, el texto
y creamos el post. Nos redirige a la vista show y nos indica que ha sido creado. Podemos también editar. Todo esto nos generó el scaffold. Actualizamos el post y nos muestra que ha sido editado. Volvemos al index y vemos que tenemos un post. Podemos editarlo, mostrarlo y eliminarlo. Actualizamos y vemos que se ha vuelto a actualizar. Lo eliminamos y vemos que nuestro post funciona. Como vemos, tenemos nuestra aplicación Rails creada, pero no se puede explicar todo en un video. Entonces les dejaremos archivos adjuntos con documentación y referencias para que puedan aprender más.